¿Está de acuerdo con el señor secretario de las Naciones Unidas? Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, habló ante el Foro Económico Mundial de Davos y ahí dijo que el modelo económico de la humanidad no es consistente para garantizar la supervivencia humana. Un llamado muy dramático, sin embargo, fue recibido con gran expectación en este foro. We welcome you very cordially. En un duro discurso, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acusó a las compañías de combustibles fósiles más grandes del mundo de negarse a abandonar un modelo de negocios que pone en riesgo la supervivencia humana. Todo ello ante los líderes empresariales reunidos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Estamos coqueteando con el desastre climático. Cada semana trae una nueva historia de terror climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero están en niveles récord y están creciendo. El compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados casi se está convirtiendo en humo. Sin más medidas, nos dirigimos a un aumento de 2.8 grados. Ahora la verdad es que cada vez más empresas están asumiendo compromisos de cero emisiones netas, pero los puntos de referencia y los criterios suelen ser dudosos o turbios, y esto puede engañar a los consumidores, inversores y reguladores con una narrativa falsa, y alimenta una cultura de desinformación climática y confusión, y deja la puerta abierta al lavado verde. Ante este escenario que pone en predicamentos el futuro del ser humano, Guterres pidió a los líderes empresariales que sigan los principios descritos por un grupo de expertos de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Normalización para hacer promesas de cero emisiones creíbles y responsables. Y es que Guterres hizo referencia a las afirmaciones de algunas empresas de que sus productos son ecológicos cuando en realidad no lo son, refiriéndose también a los controvertidos créditos de carbono, señalando que no deben ser el eje de la lucha contra el cambio climático. Por eso creamos el grupo de expertos en compromisos de cero emisiones netas. Recientemente, el grupo ha publicado una guía práctica para compromisos de cero neto, creíbles y responsables. Y aquí en Davos, hago un llamado a todos los líderes corporativos para que actúen de acuerdo con estas pautas. Presentar planes de transición creíbles y transparentes sobre cómo lograr el cero neto y presentar esos planes antes de fin de año. Ahora, la transición a cero neto debe basarse en recortes de emisiones reales y no depender esencialmente de créditos de carbono o mercados paralelos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Las grandes empresas mundiales que contaminan compran los llamados créditos de carbono, es decir, dinero que supuestamente se entregaría a las personas que mantienen los bosques o que realizan acciones que garantizan la absorción del dióxido de carbono en la tierra. Y esto lo hacen para que sus productos puedan ser neutrales en carbono, supuestamente. Sin embargo, el sistema no funciona. Ni el dinero llega y también parece que yo pago para poder contaminar. Una investigación realizada a lo largo de un año por el diario británico The Guardian dio a conocer que empresas como Disney, Gucci, Shell, entre otras transnacionales, compran créditos de carbono para restaurar selvas del mundo y contrarrestar el impacto de sus industrias en el medio ambiente, y decir que sus productos tienen una huella de carbono neutral. Sin embargo, del 100% de los créditos de carbono que compraron a la organización Estándar de Carbono Verificado, BERRA, únicamente poco más del 5% de estos créditos son verdaderos. En este ejemplo de la selva del Amazonas en Perú, podemos ver el área protegida por los créditos de BERRA en color morado contra el área en color verde que debería ser protegida por estos mismos créditos. Después de la investigación realizada por el diario The Guardian, queda en claro que los productos que venden las corporaciones de Disney, Gucci, Shell, entre otras, no pueden atribuirse el reconocimiento de ser neutrales en carbono.
Esperemos que esta revelación lleve a que las corporaciones como las que le presentamos en verdad inviertan en la restauración de los ecosistemas naturales y también busquen soluciones para no contaminar con sus industrias, para que de esta manera dejen de verle la cara al público de presuntamente ser empresas en favor del medio ambiente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El día de ayer, China anunció que su crecimiento poblacional había disminuido por primera ocasión en 60 años en este 2022. Y esto ha creado alarma en el resto del mundo porque podría afectar el crecimiento económico de todo el planeta. Las autoridades chinas han anunciado que la población del país disminuyó durante el año 2022 por primera vez en más de 6 décadas y los expertos advierten que esto podría dañar el crecimiento económico a largo plazo, por lo que las autoridades locales han querido ayudar a la natalidad con ayudas mensuales de algunos cientos de yuanes para los padres primerizos y cheques bebé por cada nacimiento, pero quienes ya tienen hijos explican que si no tienen más es por la dificultad de combinar las exigencias de un mercado laboral muy exigente con la ambición de dar un mejor futuro. Quiero proporcionarle lo mejor que pueda. No es que no podamos darnos el lujo de tener un segundo bebé, es más bien que no tendría el tiempo y la energía para darles la compañía que se merecen. Creo que cuando se trata de tener un hijo, no es difícil mantenerlo con vida, sino que es difícil criarlo bien. No creo que resuelva nada fundamentalmente al permitir que las personas tengan un segundo hijo o incluso un tercer hijo. Creo que en primer lugar, el costo de criar a un hijo ahora es demasiado alto, desde cuando son pequeños hasta cuando van a la escuela, luego cuando buscan un trabajo en el futuro, cuando se casan y tienen sus propios hijos. Las ciudades más grandes como Beijing y Shanghái han extendido el permiso de maternidad hasta 158 días y el año pasado las autoridades sanitarias dieron instrucciones que requieren a los gobiernos locales facilitar guarderías como una forma de incentivar a la población para tener hijos. Sin embargo, sigue habiendo obstáculos como la ausencia de espacios para amamantar en la mayoría de lugares de trabajo y la imposibilidad para las mujeres no casadas de congelar sus óvulos, además de que una plaza en una guardería privada puede costar entre 5,000 yuanes, es decir, 13,900 pesos mexicanos y 20,000 yuanes, lo que equivale a 55,850 pesos mexicanos al mes en Beijing, sin mencionar que muchos jóvenes viven lejos de sus familias, lo que les priva de una ayuda esencial por parte de tíos o abuelos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Los manatíes en la Florida están muriendo a un ritmo alarmante. En el 2021 murieron más de 1,000 ejemplares, casi 3 ejemplares por día. Las aguas de la Florida son las más contaminadas. El gobierno de los Estados Unidos ha destinado $30 millones para tratar de restaurar el ecosistema. En el estado de Florida, los manatíes son una especie protegida que actualmente se encuentra reduciendo su población a un ritmo verdaderamente alarmante. Y esto se debe a que el hábitat natural de estos mamíferos no cuenta con las medidas de protección necesarias para mantenerlos seguros. Pues tan solo en el 2022 se han reportado la muerte de hasta 1,000 ejemplares, volviendo a este año el más mortífero para los manatíes, una cifra que se debe a la gran contaminación que hay en las aguas de Florida, pues este estado cuenta con el primer lugar de las aguas más contaminadas en los Estados Unidos, lo que provoca un incremento de algas que están acabando con los pastos marinos, el principal alimento de los manatíes. Tenemos estos eventos de marea roja que ocurren periódicamente y es una alga tóxica que los manatíes en realidad pueden sucumbir ante esta toxina al respirarla junto cuando salen a la superficie, o de hecho, si las algas mueren y se hunden hasta el fondo y caen en la hierba marina de la que se alimentan, es decir, la están ingiriendo indirectamente. Además de que estos también son dañados por las hélices de los barcos que pasan por el lugar.
Derivado del alto índice de mortalidad de los manatíes, los esfuerzos para salvar a esta especie han ido en incremento, desde el alimentarlos con toneladas de lechuga hasta la donación de $30 millones por parte del gobierno actual de Florida para ampliar los esfuerzos por restaurar el hábitat de estos mamíferos. Además, gracias al proyecto Save Crystal River, se han cultivado más de 100 hectáreas de pastos marinos en el santuario de los manatíes, en Florida, para darle a estos mamíferos un hogar seguro en el que se pueda seguir conservando su especie. Es posible traer de vuelta un ecosistema que habíamos dañado. Lo hemos cambiado por completo, de algas y estiércol sin hierba viva a un sistema dominado por plantas que está alimentando a los manatíes, que está creando hogares para peces, cangrejos y tortugas, y realmente creando un hermoso entorno para que las personas vengan a disfrutar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. 2/3 partes de las mantarrayas o rayas y los tiburones de arrecife están a punto de desaparecer. Sin duda alguna que los arrecifes de coral son algunos de los lugares más afectados en cuanto no solamente a los mismos a los corales, sino también a las especies que viven ahí. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Communications reveló que casi 2/3 de los tiburones y rayas que viven alrededor de los arrecifes del mundo están en peligro de extinción, principalmente por la sobrepesca del último medio siglo. Estos tiburones y rayas han evolucionado durante 450 millones de años y sobrevivieron a 6 extinciones masivas, pero no pueden lidiar con esta presión de pesca. Colin Sinfendorfer, experto mundial en tiburones y rayas. Por su parte, la doctora Samantha Sherman de la Universidad Simon Fraser de Canadá, y quien es la principal autora del estudio, reveló que las especies más grandes como los tiburones toro, tigre y martillo, y las mantarrayas, tienen un mayor riesgo de extinguirse en los próximos años debido a que tienden a quedar atrapadas más fácilmente en las redes de pesca, y añadió que 14 de las 134 especies de rayas y tiburones analizadas ya se encuentran en peligro crítico de extinción. De igual forma, el estudio determinó que a medida que los tiburones y las rayas desaparecen, se producirá un efecto cascada en otras especies, con consecuencias catastróficas para las especies principalmente que habitan los corales. Por último, los científicos añadieron que si bien el cambio climático está degradando el hábitat de los arrecifes, la pesca masiva crea una amenaza mucho más inmediata que, de no ser controlada, muchas de las especies marinas podrían extinguirse en la próxima década, lo que nos conduciría a la próxima extinción masiva. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Es necesario limitar el uso del plástico. Se ha convertido en un verdadero enemigo para la vida de este planeta. No es biodegradable. Puede permanecer en la naturaleza por cientos de años. Al degradarse, se resquebraja y quedan pequeñas partículas, microplásticos, que llegan al interior de todos los organismos vivos, incluso de los propios fetos de los seres humanos. Se encuentra en el fondo del mar, se encuentra en la Antártida, se encuentra en todas partes. Tenemos que reducir el uso del plástico. Los plásticos ya han llegado a cada rincón de la Tierra y ahora a los sitios más profundos de los océanos, en donde el ser humano no ha logrado llegar. De acuerdo con un artículo publicado en la revista estadounidense Ciencia y Tecnología Ambiental, anualmente, en los mares y océanos de la Tierra son desechadas más de 15 millones de toneladas de plásticos, por lo que al menos el 80% de la basura del mar está compuesta de diversos tipos de plásticos. Esto sin contar que existen trillones de microplásticos en las aguas marinas, que son milimétricas piezas de plásticos que contaminan los ecosistemas de nuestro planeta y que además pueden llegar a ser ingeridas por diversas especies, incluida el ser humano. Los animales digieren a otros animales que comieron plástico, también ingieren toxinas, químicos y todos los contaminantes creados por el hombre que terminan en el océano, y esto afecta a la cadena alimenticia de los tiburones, que son de las especies más afectadas al ser grandes depredadores.
De acuerdo con los investigadores, en cada lugar que el ser humano se ha propuesto encontrar basura plástica, la ha hallado. Desde la punta del Everest hasta la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico Occidental. Un terrible hecho que está envenenando a todos los ecosistemas y con ello a las personas de todo el mundo, pero que lamentablemente fue propiciado desde el inicio por el mismo ser humano. Todo el éxito del plástico es el hecho de que no desaparece y puede durar para siempre. Es gracioso que nosotros como humanos inventamos un material que puede durar cientos o miles de años y luego lo usamos para productos de un solo uso. Es toda una paradoja. Gal Bird, Instituto Interuniversitario de Ciencias del Mar de Israel. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Danone es una empresa gigante en la producción de alimentos. Sin embargo, algunas organizaciones ecologistas ambientalistas van a demandarla por el exceso del uso precisamente del plástico. Como consecuencia, ahora Danone anuncia, primero dice que no es un exceso, pero ahora anuncia que va a reducir el metano, la producción de metano a través de su ganado, y para también colaborar a evitar el calentamiento global. Luego de recibir diversas demandas de grupos ecologistas por no reducir suficientemente su huella de plástico, Danone, una de las mayores empresas lácteas del mundo, declaró este martes que planea reducir las emisiones absolutas de metano de su cadena de suministro de leche en un 30% de aquí a 2030, trabajando con agricultores, otras empresas y gobiernos en prácticas regenerativas. Lanzaremos 4 nuevas iniciativas este año para la reducción de metano en África, Europa y Estados Unidos. Hemos puesto en marcha una asociación con la organización no gubernamental estadounidense Environmental Defense Fund y colaboraremos con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el proyecto Climate Neutral Farms, financiado por la Comisión Europea. Danone, empresa mundial de alimentos. Las emisiones de metano se han convertido en una de las principales amenazas para el clima mundial. En la cumbre de la ONU sobre el clima, celebrada en Glasgow, Escocia, en 2021, más de 100 países se comprometieron a reducir para 2030 las emisiones de metano en un 30% con respecto a los niveles de 2020. Sin embargo, pocos han elaborado planes claros para alcanzar este objetivo. Ahora, la empresa multinacional Danone, que figura entre los 10 principales contaminantes de plástico del mundo y que trabaja directamente con 58,000 productores lácteos en 20 países, espera eliminar más de 1 millón de toneladas de metano para principios de la próxima década. Hemos descubierto que, por ejemplo, con una técnica diferente de gestión del estiércol, se eliminan literalmente los líquidos para que se sequen los sólidos, que se convierten en un mejor sustituto, en muchos casos, de los fertilizantes sintéticos para los cultivos. Pero la mera separación puede reducir entre un 25% y un 35% el metano del estiércol. Se calcula que la producción de leche vacuno representa el 8% del total de las emisiones de metano de origen humano, como parte de las actividades agrícolas y ganaderas que representan aproximadamente el 40% de las emisiones mundiales de metano. Según Danone, a partir de ahora, la empresa dará a conocer sus emisiones de metano como parte de su información financiera adicional. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La Federación de la Tierra y el Parlamento Mundial.